Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Porque ustedes lo pidieron, en esta ocasión les haré el patrón Slim Fit. Si este video llega a 100 likes, les haré el proceso de costura paso a paso para que lo puedan hacer desde la comodidad de sus hogares. Este modelo se diferencia porque es ajustado de la parte del muslo y deja cierta libertad en la zona del tobillo. Te hace lucir bien al mismo tiempo que te sientes cómodo. Esos jeans yo recomiendo que los hagan con mezclilla 100% algodón o pueden utilizar 1% de elastano, 99% de algodón. Esto te dará un poquito más de comodidad. Al final del video les mostraré el resultado final para que se animen a hacerlo. Así que no se diga más y vamos con el video. Este patrón es para un pantalón talla 32 industrial, por lo que debería quedarle a cualquier persona que use jeans en talla 32 en sus países. Ya cuenta con centímetros de costura, por lo que no hace falta añadir nada más, a excepción del corte que haremos en la parte trasera. Pero ya se los mencionaré cuando lleguemos a esa parte, porque tendrá variación de acuerdo a la máquina que usemos para unir esa zona. Dicho esto, podemos iniciar con el trazo. Esta será la orientación que tomaremos para realizar nuestro trazo. Los coloco para que ustedes se vayan guiando y sepan qué parte del pantalón van trazando durante el proceso. Vamos a retirarlo y ahora sí vamos a iniciar con el trazo. Vamos a trazar una línea de 1 metro. En este punto se acaba el metro y vamos a añadir 4 centímetros para el doblez de nuestra bastilla, que sería este punto. Ahora, de la parte superior vamos a bajar 20 centímetros, que será el largo de nuestro tiro, y vamos a marcar a 53 centímetros, que será nuestra rodilla. Con ayuda de nuestra escuadra vamos a prolongar los puntos que acabamos de trazar. Esta de aquí va a ir un poquito más larga porque será nuestro piquito que sobresalga. De este lado vamos a trazar la zona de la rodilla. Y aquí sería nuestro tobillo o la parte final de nuestro pantalón. Y de esta parte sería nuestros 4 centímetros extra de doblez para la bastilla. Vamos a iniciar con la parte superior. De este lado vamos a trazar un rectángulo. Si tenemos aquí 20.5 centímetros, de aquí vamos a añadir 29 centímetros de largo. En este punto y 29 de este punto. Vamos a cerrar la línea. Y listo. Aquí tenemos nuestro rectángulo. De la parte superior vamos a bajar 1 centímetro. Y de esta línea vamos a meternos 1.5 centímetros, que sería este punto. Ahora de esta esquina vamos a avanzar 4 centímetros. Que sería aquí. Y de esta misma esquina vamos a subir 4 centímetros también. Vamos a unir este punto con este punto. Listo. Y con ayuda de nuestra regla curva vamos a unir estos puntos. Listo. De esta esquina que tenemos de este lado nos vamos a meter 3.5 centímetros. Sería este punto. Y ahora vamos a unir este punto con este de aquí, de esta manera. Ahora de este lado vamos a subir 8 centímetros y vamos a marcar este puntito, y de este puntito vamos a unir a este punto en línea recta. Este ángulo lo podemos suavizar con nuestra regla curva. De esta manera. Es muy importante que este punto sea recto. Ahora vamos a medir de este punto a este punto y lo vamos a dividir entre 2. Nos da 33 centímetros. La mitad sería 16.5, que sería este puntito de aquí. Aquí tendremos nuestra mitad
Y de este punto nos vamos a desplazar 2.5 centímetros hacia este lado. Vamos a medir cuánto nos dio este punto final. Fue de 14 centímetros. Este punto es muy importante porque lo vamos a replicar en nuestros puntos restantes de nuestro pantalón. Tenemos que fue 14, marcamos aquí 14 y de este lado marcamos 14. Ahora vamos a trazar una línea recta sobre los puntos que acabamos de marcar. Listo. De la parte de la rodilla vamos a tener un ancho de 11 centímetros de cada lado. Entonces hacemos una marquita de este lado y hacemos otra marquita de este lado. En total será un ancho de 22 centímetros, pero lo estamos dividiendo 11 y 11. De la parte del tobillo vamos a colocar una marquita a 9.5 centímetros y a 19. De esta manera. Ahora vamos a unir estos puntos con líneas rectas. De este punto aquí. Y lo vamos a prolongar también por la parte del doblez. Aquí no hace falta que salgamos medio centímetro de cada lado porque tenemos suficiente holgura en la parte del tobillo. Y esto solamente lo realizamos en pantalones super skinny o skinny también. Unimos estos puntos. Listo. Ahora de este lado lo vamos a unir con línea recta también. Listo. También lo podemos suavizar con nuestra regla curva. En mi caso, como es plumón y es un poquito grueso, no se nota tanto como lo suavizo, pero sí es necesario. Listo. Ahora con ayuda de nuestra regla curva, la vamos a colocar de este lado y vamos a trazar estos dos puntos. Y listo, ya tenemos la parte delantera. Ahora vamos con la parte trasera de nuestro pantalón. Pero para eso vamos a utilizar un color diferente. Hemos escogido el rojo para que se distinga más del negro. Y ya esta parte es bastante sencilla porque nos vamos a basar con este delantero para sacar nuestro trasero. Igual como en todos los patrones, únicamente vamos a añadir 2 centímetros de cada lado a partir de esta zona. Entonces vamos a medir de este lado 2 centímetros. Hacemos una marquita de este lado 2 centímetros. De este lado subimos y 2 centímetros. Y de aquí 2 centímetros. Ahora vamos a unir estos dos puntos. Y unimos también estos puntos. Ahora de este lado vamos a añadir únicamente 3.5 centímetros hacia adelante. Y de este lado solamente vamos a añadir 3 centímetros de este punto. Volvemos a añadir esto con nuestra regla. Y suavizamos esta parte con una ligera curva. De este lado nuevamente utilizamos nuestra regla curva. Y listo. Ahora de esta esquinita vamos a subir únicamente 6 centímetros. Hacemos una marquita a los 6 centímetros y ponemos este punto. Y de este lado vamos a meternos 7 centímetros y medio. Y con ayuda de nuestra escuadra vamos a subir otra vez 7.5 centímetros hacia acá. Ojo, aquí estoy tomando como referencia la línea de aquí arribita, la primera con la que hicimos
este rectángulo. No se vayan a confundir con esta que fue la que bajamos. Entonces son 7.5 centímetros y subimos 7.5 centímetros en escuadra. Ahora de este punto vamos a prolongar esta línea. Vamos a prolongarla con nuestro plomo negro hasta este punto. Y vamos a medir 25 centímetros de este punto hasta donde toquemos con esta línea que acabamos de prolongar. Entonces 25 centímetros nos da en este punto. Si quieren confirmar medidas desde su casita, esos son 25 centímetros y la línea que nos dio de este punto a este punto me da 24 centímetros para que puedan compararlo. Ahora de este punto vamos a unir a este punto con una línea completamente recta. Y con nuestra regla curva vamos a unir estos puntos. Listo. Ahora solamente nos hace falta unir estas dos partes. Nos apoyamos con nuestra regla curva y unimos estos dos puntos. Y listo amigos, ya tenemos el patrón de Slim Fit. Si te gustó, por favor, regálame pulgar arriba y apóyame a llegar a los 100 likes para que les suba el proceso de costura. Ahora vamos con el corte final que les mencioné al principio del trazo. De esta esquinita de la parte trasera vamos a medir 7 centímetros. Puede ser de 7 a 8 centímetros, pero a mí siempre me gusta ponerle 7 centímetros. Y de este lado vamos a medir 3 centímetros y medio. Y vamos a unir este punto con este punto. Ok. De este lado es donde realizaremos el corte. Y es donde les mencionaba que vamos a tener diferencias en los centímetros de costura. Si nosotros vamos a unirlo con una máquina overlock, es necesario que dejemos 1 centímetro de este lado y 1 centímetro de este lado para la costura. Si vamos a utilizar una máquina cerradora de codo, de este lado vamos a dejar 2 centímetros y de este lado vamos a dejar únicamente 1 centímetro. Una vez que ya tenemos recortado el patrón, es muy importante rectificar que empate el delantero con el trasero, ya que si esto no es así, corremos el riesgo de que la piernita se nos mueva, se nos rote, y eso ocurre cuando no están bien empatados nuestros moldes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empatar esta esquinita del delantero con el trasero. Los colocamos de esta posición, los dos piquitos salen de este lado, así como lo trazamos. Los empatamos y de este lado medimos hasta donde llegue la rodilla, que es la parte recta. Y ya de aquí, como son curvas diferentes, pues vamos a ir uniendo parte por parte hasta llegar a la esquina superior. En este caso no bajamos medio centímetro, que es lo que deberíamos hacer, y vamos a tener un sobrante. Supongamos que nos queda así, ¿no? Vamos a hacer una pequeña marca aquí y vamos a rectificar con nuestra regla curva o francesa. Ya de este punto, no sé, si quedaría, no sé, por aquí abajito, pues ya hacemos la marca. Lo voy a hacer con esto, a ver si se alcanza a notar. Y si baja esto, pues ya nada más se le corta esta zona. Y listo, con eso ya tendríamos empatado el delantero con el trasero. Y de la parte posterior, que sería esta partecita, nuevamente empatamos esta esquinita. De aquí nos vamos a la rodilla y repetimos el mismo proceso hasta llegar a la esquina superior de este lado. Deben empatar perfectamente, de lo contrario hacen el ajuste correspondiente y ya con eso quedan empatados perfectamente el delantero con el trasero y no van a tener el problema de que la piernita se les tuerza. Ya puede haber otros factores, pero ya eso lo veremos en el proceso de costura, porque también se les podría ir chuequita la piernita. Y bueno, ese tema no lo tocaremos en este video.
Muchas gracias por llegar al final de este video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. En la parte de la descripción les dejo mis redes sociales para que me sigan. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.